Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Como siempre, felices, reunión cumbre con Jesucristo de estar un tiempo hermoso junto a ustedes. Y ahora sí estamos las cuatro juntas. Pues visita, ha vuelto de su viaje a los Estados Unidos, estuvo con la familia por Washington y reciencito ha llegado hace cada Hoy día. 3 horas, ¿no, visita? Sí, Entonces ya estamos justamente. completos. Ya estamos Amén. completas, Gracias. la gloria del Señor. Amén. Va a ser un tiempo muy hermoso y es nuestro deseo que estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para agradarle en todo y llevar mucho fruto en toda buena obra. Tenemos una palabra hermosa que el Señor ha puesto en el corazón de nuestra hermana Iris. Irisita, ¿qué tienes para nosotros hoy? Gracias, Chelita. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Con todos los amigos, las amigas y bienvenidos a Reunión Cumbre con Jesucristo. Otro sábado más con ustedes. Hoy día me toca a mí dar el mensaje y le he puesto por nombre La Fe. Pero antes quisiera hacer una pequeña oración para empezar. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu presencia, Padre. Bendecimos tu presencia tan hermosa en esta tarde, Padre Santo. Y en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, oramos por cada persona, por cada mujer, cada varón, cada joven, cada niño que están viendo estos mensajes, Padre. Bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que desates la fe en sus corazones, Señor, de cada uno de ellos, Padre Santo. Dales ese don, Espíritu Santo, manifiéstate y desata ese don en esos corazones, Padre. Desata ese don, el don que viene de ti, Espíritu Santo, desata ese don de fe en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu inmundo de incredulidad, de duda, de mentira y de engaño. Queda atado ahora y echado fuera de sus corazones, fuera de sus mentes, fuera de sus vidas, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven. Fuera, te lo ordenamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Renunciamos totalmente a la presencia de la incredulidad y de la duda en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, Amén. amén. Bueno, amigos, vamos a empezar. Dice la palabra de Dios que, que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Entonces, sabemos que por nuestra fe podemos vencer al mundo y todas sus maldades, y todas sus maldades. Ningún hijo de Dios puede sentirse fracasado, pese a lo que tenga que pasar, diferentes adversidades y dificultades. En Cristo somos más que vencedores. Ustedes mismos se preguntarán, ¿quién es el que vence al mundo? El que es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El hombre y la mujer que cree que nuestro amado Jesucristo es el Hijo de Dios y con esa fe vence todas las maldades del mundo. El Espíritu Santo de Dios nos ha marcado desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él nos ha marcado y nos ha dado un derecho legal sobre las circunstancias que vamos a pasar. Tenemos ese derecho legal porque somos ya la familia de Dios, somos sus hijos, ya no eres una criatura, ya eres su hijo y como hijo ya perteneces a la familia de Dios. El Amén. mensaje de hoy te va a ayudar a conocer los principios que rigen una fe victoriosa y encontrarás los elementos para avivar en tu corazón la fe. La fe nos hace vencedores. Existen poderes de las tinieblas de este siglo, huéspedes espirituales de maldad, que tratan de cambiar tu mente, de manipularte, de llevarte por caminos oscuros. A cada individuo, porque no descansan, trabajan día y noche.
Ellos no tienen que comer, no tienen que dormir, en cambio nosotros sí. Entonces el trabajo de ellos es malograr tu mente, corromper tu mente y sobre todo atacar a todos, al hombre, a la mujer, a las familias enteras, porque hay familias enteras que están contaminadas con esta maldad del adversario. Inclusive se mete en los poderes políticos, eclesiásticos, en todas partes, porque quiere malograr y quiere destruir las mentes de los hombres y de las mujeres. Por la fe vencemos todo argumento en contra nuestra. El área del ser humano que más es atacada es la mente. En ella es donde se desarrolla la fe. La fe es un don que nos da el Espíritu Santo. Es un don que los da cuando tú lo pides, cuando tú te das cuenta que te falta fe, de que hay muchas veces que dudas, porque a mí me ha pasado. Pero entonces comienzo a orar y a pedir al Espíritu Santo que me llene de fe, que me llene de confianza en Dios, en sus promesas, en lo que Él ha prometido. Pero ¿dónde encontramos sus promesas? En la Biblia, en el manual de vida. Ahí están las promesas del Señor. Tú tienes que comenzar a leer la palabra de Dios y ahí vas a encontrar más de 3.500 promesas para tu vida, para defenderte de este mundo, de todos los ataques, de todos los ataques. Y entonces, pero tienes tú que aprender, comenzar a leer tu palabra. Es el manual que el Señor nos ha dejado para defendernos. Ahí nos habla de todo lo que ya hemos hablado nosotras, de las armaduras de Dios, de la justificación, del perdón. Ahí es, de todo lo que nosotras hablamos, es lo que se encuentra en la Biblia. Entonces, por eso es que te rogamos y te pedimos a ti, te pedimos que tú también leas tu palabra para que sepas cada promesa del Señor. La fe es el motor que impulsa al hombre a lo largo de la vida, de nuestra vida cristiana. Y de la misma viene como convicción de leer la Biblia y de creer en la palabra de Dios. En Romano 10:17 nos dice la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que oír. Cuando leemos la Biblia, tenemos inclusive que leer versículos en voz alta para que se nos grabe y podernos defender con esa palabra, con ese versículo, con esa promesa que Dios nos ha dado. Todo lo que hacemos conscientemente o inconscientemente involucra la fe. La fe es uno de los elementos más importantes de la vida cristiana. Todo lo que podemos recibir de Dios es por fe. No debemos confundir la esperanza con la fe. La esperanza se refiere siempre a cosas futuras, mientras que la fe tiene que ver mayormente con cosas presentes. La fe tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestra decisión, con nuestra creencia y de nuestra confianza en las promesas y en la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que ver directamente con Dios. Tú no puedes tener fe a un muñequito, a tu trabajo, a otro hombre, porque la palabra dice que maldito es aquel hombre que cree en el hombre. Maldito. Entonces nosotros no podemos tenerle fe a otro hombre o a una estatua de yeso. No, nuestra fe tiene que estar directamente a nuestro Creador, a nuestro Padre Creador y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo que Jesús lo dejó en la tierra para guiarnos, para protegernos. Entonces la esperanza tiene que ver con nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros deseos. La esperanza lleva en sí misma algo de incertidumbre. La fe es algo totalmente diferente. La fe no admite dudas, no admite desconfianza. La fe es un don que nos da el Espíritu Santo, pero tenemos que nosotras pedirlo y ir trabajando en ella
adquiriéndola en nosotras, y cada vez que tú la vayas conociendo a través de su palabra, va a ir creciendo, porque la fe no es que se va a permanecer siempre igual, no. La fe tiene que ir aumentando y creciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, porque la fe es una acción. Tú tienes que actuar en tu vida de cada día, de cada instante con fe, pero fe en Dios. Vemos esta palabra que es muy conocida, que está en Hebreos 11:1, y dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es dar como real algo que todavía estamos esperando, porque fe es certeza de lo que tú estás esperando, tener la certeza que lo vas a recibir, que va a venir. Es la convicción de lo que aún tú no lo ves, pero tú ya estás convencida de que va a llegar en el momento y en el tiempo que Dios lo decida. Y espero con fe, espero cada día con fe en que así pase. Es dar por hecho algo que esperamos, aunque no lo tengamos. Todavía es darlo por cierto. En Marcos 11:24 la palabra nos dice, Jesús les dijo a sus discípulos, por tanto, os digo que todo lo que pidéis orando, creer que ya lo habéis recibido y os vendrá. O sea que Jesús dijo, todo lo que tú pidas, piensa de que ya te va a venir. No, ya lo habéis recibido. O sea que ya lo hacía como presente. Todo lo que tú pidas con fe, ya lo vas a recibir. El Señor ve nuestros corazones, tanto que nosotras mismos ni sabemos qué tenemos realmente en el corazón, pero el Señor sí lo sabe. Él sí sabe qué tenemos en los corazones. Entonces, Él sabe el grado de fe que tiene cada persona y cómo es que tú cada día tienes que ir aumentando, alimentando cada día tu fe, con las maravillas, los prodigios, las cosas que haces. Pero ¿cómo te das cuenta que tu fe va aumentando? Cuando tienes esa cosa íntima con el Señor, esa comunicación íntima con Él, que es la oración. Si tú oras todos los días, te comunicas con nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús y hablas con Él y te abres tu corazón y conversas con Él, esa fe va alimentándose porque tanto la palabra como las oraciones aumenta la fe en tu vida cada día. Yo te lo puedo decir y decir de que eso me ha pasado a mí en estos tiempos de pandemia y que hemos orado tanto con una amiga de oración, que como la fe es algo que va creciendo y me ha crecido tanto, que yo me asombro que todo lo que le pido al Señor lo hace realidad, lo hace realidad, lo hace. Entonces es esa intimidad con Él que te va a dar esa confianza y esa fe para que tú creas, no en las cosas visibles, en un santo de yeso, no, en Dios. En Dios vas a sentirlo, vas a oír su voz del Espíritu Santo guiándote, vas a tener esa comunión, esa amistad que va a ir creciendo día tras día a través de la fe. La fe se desata por el oír la palabra de Dios, porque nada hay imposible para Dios, porque todas las personas de Dios podemos decir que sus promesas son verdaderas y que Él, su sí es verdadero y que su amén es verdadero. La fe es la confianza plena que el creyente deposita en Dios y en cada una de sus promesas. Podemos ver en la palabra de Dios, hay cualquier cantidad de testimonio de lo que ha hecho el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo, de sus milagros, sus maravillas, sus prodigios, sus sanaciones, la libertad que les ha dado a las personas, la liberación.
Yo estaba leyendo en esta mañana la fe de la mujer Ciro-Fenicia, una mujer que era gentil y que era extranjera y que estaba en Sidón donde llegó Jesús. Y la mujer sufría algo horrible. Tenía una hija joven que estaba poseída por un demonio y tenía unos trastornos horribles esta niña, esta chica, y esta mujer estaba desesperada. Y podemos ver que desde ese tiempo ya se conocía cómo trabajaba y cómo funcionaban los espíritus inmundos. Y esta mujer sabía que su hija tenía un demonio. Y ella escuchó de Jesús y fue a buscarlo. Así llegó Jesús de noche y que quiso entrar en una casa y no quiso que nadie supiera que él estaba ahí, porque la gente apenas sabía que Jesús estaba en un sitio, la gente se amontonaba. Entonces esta mujer llegó hasta ahí y apenas lo vio a Jesús, se le tiró a sus pies y le suplicó porque sabía de que él era el único que podía libertar a su hija de ese demonio. Entonces le dijo, Jesús, ayúdame, ayúdame. Pero Jesús, que todo lo sabía, sabía que esa mujer era una mujer extranjera y que era gentil. Y le dijo de que él había venido para dar pan a su pueblo, a los judíos, mas no a los perrillos. Y la mujer le contestó, así aún los perrillos debajo de la mesa comen las sobras que dejan del pan los hijos. Y eso al Jesús, de verle cómo reaccionó la mujer, porque no se quedó callada, le contestó. Dijo, mujer, qué grande fe tienes. Y por haberme contestado así, tu hija ya está libertada de ese demonio. Regresa a tu casa. Y ella al regresar encontró a su hija libre, libre de esa atadura, libre de esa opresión. Entonces vemos que Jesús vino a libertarnos, a hacernos libres de toda atadura diabólica, de maldad, de espíritus inmundos, a sanar a los enfermos. Él daba de comer a miles y miles de personas. Jesús vino para hacernos libres, para sanarnos y perdonarnos nuestros pecados, nuestras maldiciones, hacernos libres de toda maldición generacional, de toda iniquidad. Jesús vino para eso. Entonces, ¿cómo no desatar tu fe en Jesús? Él ya vino como hombre y va a venir por segunda vez porque así lo ha prometido. Entonces es momento de que tú desates tu fe y sepas que realmente Jesús es verdadero y ha pasado. Todo eso lo vas a encontrar en la Biblia. La fe es uno de los principales requisitos que Dios nos pide para acercarnos a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra, es imposible. Entonces, hermana, hermano, amiga, amigo, ¿cómo no vas a desatar tu fe? Pídelo, háblalo, dilo, quiero la fe que da nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Pídelo y la vas a tener, vas a comenzar a tener, porque la fe, con él, la fe, tú agradas a nuestro Padre Celestial y vas a agradarlo también a nuestro amado Jesucristo y al Espíritu Santo. Y amiga y amigo, tenemos que creer en Jesús. Hoy es el día en que yo te pido a ti que abras tu corazón, que abras tu corazón, que recibas en tu corazón a Jesucristo. Es uno de los requisitos para que comiences a conocerlo realmente. Abre tu corazón. Repite conmigo esta oración, por favor. Repítela conmigo y recibe a Cristo en tu corazón. Que se te escuche. Aquí hay una palabra que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay, que es un Dios vivo y que nos ama. Tenemos que creer que hay un Dios, un creador.
la misma naturaleza, tu mismo cuerpo, cómo funciona. Tú que eres madre, que has tenido hijo, ¿cómo se ha podido crear ese hijo en tu vientre? Toda esa creación hermosa es por un Dios vivo, un Dios verdadero. Desatemos la fe para todos. Y por favor, yo te pido a ti, amigo, amiga, que repitas conmigo esta pequeña oración. Amado Padre Celestial, Amado Padre te doy Celestial, gracias porque hoy abro mi corazón hoy abro mi y recibo a Jesús corazón. como mi Señor y Salvador. Y pido perdón por mis pecados y mis errores. Reconozco que la sangre de Cristo me limpia, me lava y me salva. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Gracias. Santo, en el nombre En el poderoso nombre de de Jesús. Jesús. No te imaginas la alegría que hay en los cielos hoy día, porque tú has hecho esta oración. Gracias te doy porque hasta acá llegó mi mensaje y te voy a pasar con mi amiga y hermana Mercedes para su comentario. Y nos vemos hasta la próxima. Es un tema maravilloso, Iris, porque como tú has dicho muchos versículos preciosísimos de la fe, o sea, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces la palabra nos dice que cuando nosotros recibimos a Jesucristo nos da la medida de fe, a todos por igual. A Él no hace diferencia que a uno le da más fe y al otro más fe. Dice que para todos, a todos nos da una medida de fe. Todos tenemos igual, nos da. Pero de nosotros depende si la hacemos crecer o ahí se queda. De nosotros depende si no crece más. La manera, yo quiero que crezca mi fe, entonces la palabra, Romanos 17, tú lo dijiste, que la fe es por el oír, por el oír, por el oír, por la palabra de Dios. O sea, tú quieres tener más fe, como tú dijiste, lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra, lee los versículos, lee, que tu fe, lo que va a hacer crecer esa fe tuya es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, porque Dios no va a hacer nada si tú no tienes fe. Te podrás llorar, lloro, mira, no tengo que comer, lloro, sufrir, no te va a mover Dios. A Dios tú no lo mueves por tus lágrimas, a Dios no lo mueves tú por lo que sufras. Dios va a actuar en ti por tu fe. Jesús, cuando estuvo en la tierra y sanó a una persona, a la mujer de flujo de sangre, si yo toco el manto de Jesús, seré salva. Y Jesús se volteó por tu fe, por tu fe. Cada sanación, por tu fe. O sea, Dios se mueve por fe. Nuestro Dios es un Dios de fe que actúa por fe. Tenemos que preocuparnos, como tú dices, muy importante, hacer crecer esa fe, hacerla crecer y la única manera que existe, no hay otra, la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe todos los días? Ten comunión, pero que la palabra crezca en ti. Dios es un Dios de fe, Él se mueve por fe. Veamos Hebreos todo el capítulo 11 y veamos todos los testimonios grandes de que se movieron por fe. Entonces, amigos, ¿cómo se llama? Es muy importante este tema. Ya todos los que recibimos a Jesús tenemos fe. Nadie pues si yo no tengo fe, sí la tienes. Lo que pasa es que no la has desarrollado. Lo que pasa es que está chiquita porque tú no te has preocupado. Pero te aconsejamos, coge una Biblia, lee la palabra. Si tú quieres fe para sanidad porque estás enfermo, lee versículos de sanidad. Si tú quieres fe, prosperidad, porque no tienes plata, estás en una situación difícil, lee versículos de prosperidad, la promesa de Dios, lo que Él promete. O, como dice la palabra de Dios, por ejemplo, un versículo en Proverbios 3, honra a Jehová con tu bien y tu lagar rebosarán de vos. Lee los versículos, las promesas de Dios. Cógete los versículos y dile, Señor, tu palabra dice, tu palabra dice. Y entonces tú haz crecer tu fe en prosperidad, haz crecer tu fe en sanidad. ¿Qué necesitas de Dios? Busca esos versículos, busca la palabra que necesitas y dile, Señor, tú dices esto. Él va a ver tu fe. Está creyendo en mí, está creyendo en mi palabra, está creyendo y se va a mover en ti, por tu fe. Por eso es que es muy importante desarrollar la fe en lo que tú necesitas. Si tú necesitas realmente prosperidad, busca versículos. Si estás enfermo y caramba, estás muy mal, busca versículos de sanidad. Si necesitas liberación, busca versículos de liberación. Milagro que Jesús hizo, ¿no? Es importante la fe y tenemos todos que desarrollar la fe. Eso Dios no lo puede hacer, eso lo tenemos que hacer nosotros. Dios nos ha creado seres inteligentes, capaces para desarrollar eso y realmente que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe Él es bueno, nos ama, de tal manera amó Dios al mundo que sacrificó a su único hijo. Lo hizo hacer, te vas a hacer hombre, vas a ir a la cruz.
Jesús sufrió la cruz, murió, derramó su sangre, y por ese sacrificio de Cristo yo te salvo. Entonces, de tal manera Él nos amó que lo más preciado, lo más grande que Él tenía, su Hijo, lo sacrificó con el fin de ayudar al hombre. Entonces, hermanos, amigos, nuestro Dios nos ama, pero el tema que Iris ha tocado es tan importante. Dijo Iris, es muy importante, es uno de los pilares. Sin fe no vas a recibir de Dios. Y Dios quiere ayudarte, Dios quiere darte la mano amiga, Dios quiere extender su misericordia contigo. Busca la palabra y cojámonos de Dios. Ok, hermanos, esa es mi parte. Un gusto. Paso el comentario para mi querida amiga Edith. Adelante, por favor, Edith. Gracias, Mechita. Iris, mientras te escuchaba, venía a mi mente Tomás. Cuando a Tomás le dicen que Jesús ha resucitado, él dice, si yo no veo sus heridas y si no meto mis dedos en la herida del costado, no creeré, ¿no? Él necesitaba solamente la constatación física para poder creer. Y se le presenta, se aparece Jesucristo, le dice, ya, mira mis heridas, mete tu mano en la herida del costado. Y luego dice, bienaventurado el que sin ver cree, el que sin ver puede creer. Entonces, aquel que puede creer sin haber visto en lo físico es el que puede desarrollar aún más su fe. Y nosotros decimos precisamente es al revés, ¿no es cierto? Nosotros creemos para ver, no vemos para creer, creemos para ver. Aquel que cree puede ver y puede lograr, como tú dijiste también, ver señales, prodigios y maravillas, porque Jesucristo es nuestro Dios viviente, Él sigue viviendo y sigue obrando estas señales y estos prodigios y estas maravillas. Pero si no lo vemos, no lo creemos. Y algunos solamente pueden creer si lo ven, cuando realmente es todo lo contrario. Tenemos que creer para ver. Y esto es importante que sea desarrollado en cada persona. Pero como también dijiste, Iris, la palabra, podemos agarrarnos de la palabra, de las promesas, para fortalecer nuestra fe, ¿no es cierto? Una vez escuché decir que era parecido a un músculo, ¿no? Si no lo ejercitamos, se debilita. Entonces tenemos que ejercitar nuestra fe y en eso confiamos. Que los que nos están oyendo y han escuchado tus palabras, las palabras de María Mercedes, y se agarran de las palabras de la Escritura, su fe va a crecer y la nuestra también, ¿no? Porque cuando uno crece espiritualmente ayuda también a crecer a los demás, no está solo, porque tiene el vínculo con Dios y este es un vínculo genérico, no es solamente personal. Si alguien lo logra en lo personal, también ayuda a los demás, se convierte en una manifestación de esa fe en el mundo y es tan importante. Y rogamos y clamamos para que eso se dé cada vez más a nivel global, a nivel planetario. Siempre hablamos de desarrollo global, pero vamos a hablar de desarrollo de la fe y de la espiritualidad en todo el planeta, para todos los seres humanos. Y ahora sí, le paso la palabra a mi hermana y compañera, Graciela Chelita. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos comentas? Amén, amén. Hermoso tema. Es un tema bastante amplio, muy necesario aprenderlo y muy importante para nuestra vida, porque así como nos dijo nuestra hermana Iris, en nuestra fe podemos vencer al mundo. ¿Se imaginan lo maravilloso que es tener fe? O sea, agradaríamos al Señor porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aparte seríamos vencedores, victoriosos en el mundo, ¿no? La fe viene con Jesús. Es por eso la necesidad de recibir a Jesús en nuestro corazón para que nos dé esa medida de fe, como explicó muy bien Mechita, que todos los que creemos en Jesús hemos recibido una medida de fe, pero tenemos que aumentarla, no podemos quedarnos limitados a ello, ¿no? Entonces, hermanos, está clarísimo lo que es la fe, está clarísimo su importancia, y actuemos entonces en seguridad y confianza, creyendo en la fidelidad de nuestro Dios. Qué maravilloso tema. Vamos a seguir hablando de temas muy hermosos, muy importantes para cada uno de nosotros, para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Amén. Gracias por escucharnos. Gracias por visitarnos en nuestra página de Facebook y gracias por visitarnos también en nuestro canal de YouTube. Siempre recuerden que nos van a encontrar como Reunión Cumbre con Jesucristo.
Ha sido un placer, como siempre les digo, estar con ustedes. Ha sido un placer grande. Y gracias por prestar sus oídos a nuestros mensajes. Hasta la próxima. Que el Señor nos bendiga a todos. Bendición. Aumentemos nuestra fe. Chao. Amén.